Hola a todos, hola a todos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro querido canal. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes que se conecta y nos acompaña en esta aventura. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en una historia que, de verdad, a mí me tiene fascinado. Es una historia que toca fibras muy sensibles, de esas que nos hacen reflexionar sobre las grandes decisiones en la vida, esas que implican un salto al vacío lleno de valentía, de amor y, por supuesto, de las exigencias del mundo profesional. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande y su increíble decisión de empezar de cero en nuevos países, todo esto, bueno, por amor y por trabajo. Ya se imaginarán que esto no es un paseo por el parque, ¿verdad? Son mudanzas, son desafíos, son desarraigos, pero también son oportunidades, son crecimiento y, sobre todo, son la prueba de que cuando el corazón y la ambición van de la mano, las fronteras se vuelven solo puntos en el mapa. Y antes de que nos perdamos en los detalles de esta conmovedora historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si se les ha pasado el dedito, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle al botoncito rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta crecer con ustedes y compartir estas experiencias, así que su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de antemano. Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante viaje de Kerem y Hande. Imaginen esto, dos personas, cada una con su vida establecida, con sus rutinas, sus amigos, su gente, y de repente el amor llama a la puerta, pero no de una manera convencional. El amor, en este caso, viene con un pasaporte en mano y una maleta lista para despegar. Kerem, por un lado, un profesional con una carrera prometedora en su país, ve su mundo dar un giro inesperado cuando conoce a Hande. Y Hande, por su parte, una mujer independiente y llena de sueños, se encuentra ante una encrucijada que definirá su futuro. ¿Qué sucede cuando el corazón te pide un destino que está a miles de kilómetros? ¿Y si ese destino, además, te ofrece una oportunidad laboral que no puedes dejar pasar? La historia de Kerem y Hande es, en muchos sentidos, un reflejo de lo que muchas personas vivimos o hemos soñado con vivir. Es la valentía de dejar atrás lo conocido, lo seguro para perseguir aquello que nos hace vibrar. Y en este caso son dos pasiones que se entrelazan, la pasión por el otro y la pasión por crecer profesionalmente. No es fácil, créanme. La decisión de dejar tu país natal, tu familia, tus amigos, tu cultura, es una decisión monumental. Implica un proceso de adaptación que va mucho más allá de aprender un nuevo idioma o acostumbrarse a la comida. Implica reinventarse, construir una red social desde cero, y superar esa sensación de ser un extraño en un lugar nuevo. Para Kerem, supongamos que él trabajaba en ingeniería, un campo que requiere mucha especialización y donde las oportunidades pueden estar muy concentradas en ciertos lugares. Y entonces aparece Hande, quizás ella es una artista, una diseñadora, o tal vez también una ingeniera con una oferta de trabajo en un continente diferente. La chispa que surge entre ellos es innegable, es de esas que te hacen sentir que has encontrado a tu alma gemela, a esa persona con la que quieres compartirlo todo. Pero la vida, y aquí es donde se pone interesante, no siempre nos pone las cosas fáciles. El destino de Hande, por ejemplo, podría estar ligado a una oportunidad laboral excepcional en, digamos, Canadá. Un puesto de alta responsabilidad, un proyecto que siempre soñó con liderar, algo que representa un salto cuántico en su carrera. Y Kerem, al ver la magnitud de esa oportunidad y al mismo tiempo sentir la fuerza de su conexión con Hande, se enfrenta a un dilema: ¿se queda en su zona de confort o se lanza al abismo con ella? Esta es la parte donde el amor se pone a prueba de una manera muy real. No es solo decir te quiero y ya está. Es demostrarlo con acciones, con sacrificios, con la voluntad de construir un futuro juntos, sin importar dónde se encuentre ese futuro. Y ahí es donde entra la parte del nuevos países por amor y trabajo. La decisión de ambos no fue unilateral. Probablemente hubo muchas conversaciones, muchas noches de desvelo, muchas dudas y mucha esperanza. Se sentaron a la mesa y analizaron las opciones. ¿Podría Kerem encontrar un trabajo similar en el nuevo país? ¿Sería la oportunidad de Hande lo suficientemente importante como para justificar un cambio tan radical? ¿Cómo impactaría esto en sus vidas personales, en sus relaciones familiares, en sus planes a largo plazo? Supongamos que la oferta para Hande era en Vancouver, Canadá.
Un lugar hermoso, sí, pero también lejos de su hogar, de su idioma materno, de todo lo que le era familiar. Y Kerem quizás él era. De Estambul, Turquía. Imaginen ese contraste. El bullicio vibrante de Estambul, la rica historia, la cercanía de su familia y amigos, y de repente, el aire fresco y la naturaleza imponente de Canadá. La decisión de Kerem de acompañar a Ande no fue solo por amor, aunque el amor fue sin duda el motor principal, sino también porque, tras investigar, se dio cuenta de que en Canadá también existían excelentes oportunidades en su campo. Quizás no exactamente iguales a las que tenía en casa, pero sí prometedoras, con potencial de crecimiento y, lo más importante, le permitirían estar al lado de la persona que amaba. Este tipo de historias nos invitan a pensar en la resiliencia humana. La capacidad que tenemos para adaptarnos a nuevas circunstancias, para aprender, para crecer. Porque mudarse a otro país no es solo cambiar de casa, es cambiar de perspectiva. Es enfrentarse a diferentes costumbres, a diferentes formas de pensar, a diferentes maneras de resolver problemas. Y ahí es donde el amor se convierte en un pegamento fundamental. Cuando tienes a alguien a tu lado que entiende tus miedos, que celebra tus pequeños triunfos, que te anima cuando flaqueas, el camino se hace mucho más transitable. Y el aspecto laboral, ¿qué tan importante fue? En el caso de Kerem y Ande fue un factor determinante. No es lo mismo mudarse a otro país para, digamos, ser un estudiante. Es una experiencia diferente. Aquí hablamos de profesionales que buscan no solo un lugar para vivir, sino un lugar donde seguir desarrollándose, donde sus habilidades sean valoradas, donde puedan construir una carrera sólida. Imaginen el tiempo y el esfuerzo que implica encontrar un nuevo empleo en un país extranjero. Hay que validar títulos, hay que entender las dinámicas del mercado laboral local, hay que pasar por procesos de entrevista que a veces pueden ser muy diferentes a lo que uno está acostumbrado. Y todo esto mientras se lidia con la adaptación emocional y social. Para Kerem, tal vez tuvo que empezar en un puesto un poco por debajo de lo que tenía antes, pero con la visión de que era un trampolín. Para Ande quizás su oportunidad era una que ella no podía dejar pasar, y la voluntad de Kerem de apoyarla en esa ambición habla mucho de la madurez y el compromiso de su relación. No se trata de quién sacrifica más, sino de cómo ambos construyen un proyecto de vida juntos, donde las aspiraciones individuales son respetadas y, en la medida de lo posible, integradas en el plan común. Pensemos en los detalles. Las primeras semanas, los primeros meses, deben haber sido una montaña rusa de emociones. La emoción de la novedad, de explorar una ciudad nueva, de probar sabores desconocidos. Pero también la melancolía de extrañar a la familia, los amigos, los rincones familiares. La frustración de no entender del todo las reglas sociales, de cometer pequeños errores que generan incomodidad. Y la constante necesidad de demostrar su valía en el ámbito laboral. Kerem, por ejemplo, quizás se encontró en reuniones donde el idioma inglés no era su lengua materna al 100% y tuvo que esforzarse extra para expresarse con claridad. O Ande, acostumbrada a un ritmo de trabajo en su país, tuvo que adaptarse a las expectativas y a las metodologías de su nuevo empleador en Canadá. Estas son las pequeñas batallas diarias que, sumadas, forjan el carácter y fortalecen la unión. Pero también está el otro lado, el lado positivo, el lado de las recompensas. Ver cómo sus esfuerzos dan fruto, cómo empiezan a sentirse cómodos en su nuevo entorno, cómo hacen nuevos amigos, cómo descubren la belleza de su nuevo hogar. Imaginen las cenas en casa, donde ya no solo hablan turco, sino que también integran algunas palabras en inglés o aprenden sobre las costumbres canadienses. Imaginen las escapadas de fin de semana, explorando las montañas, los bosques, las costas que Canadá tiene para ofrecer. Y sobre todo, el crecimiento personal. Cada desafío superado es una victoria. Cada obstáculo sorteado es una lección aprendida. Kerem y Ande, al tomar esta decisión, se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento. Se conocieron mejor a sí mismos, descubrieron fortalezas que no sabían que poseían y aprendieron a depender el uno del otro de una manera más profunda. El amor, cuando se enfrenta a estas pruebas, se fortalece. Se vuelve un amor maduro, un amor construido sobre la base de la confianza, el respeto y la admiración mutua. La historia de Kerem y Ande nos enseña que las oportunidades no siempre vienen empaquetadas en el lugar donde nacimos. A veces, hay que salir a buscarlas. Y que el amor, ese sentimiento poderoso, puede ser el catalizador para tomar decisiones audaces, decisiones que nos sacan de nuestra zona de confort y nos empujan hacia un futuro, quizás incierto, pero lleno de promesas.
Es una invitación a considerar que salir de tu país no es necesariamente un abandono, sino una expansión. Una expansión de horizontes, de experiencias, de vida. Es importante destacar que no todas las historias de mudanza son fáciles. Hay mucha gente que pasa por momentos difíciles, por la soledad, por la nostalgia. Y es válido. Lo que Kerem y Ande nos muestran es la importancia de la perseverancia, del optimismo y, por supuesto, del apoyo mutuo. Si están pensando en hacer algo similar, si el amor o una oportunidad laboral los llama a cruzar fronteras, recuerden que no están solos en este tipo de experiencias. Hay miles de personas en el mundo que han emprendido caminos parecidos, y sus historias de éxito son una inspiración. La comunicación constante entre ellos debió ser la clave. Poder expresar sus miedos, sus frustraciones, sus alegrías. Celebra los pequeños logros de cada uno. Cuando Ande tuvo un éxito en el trabajo, Kerem debió ser el primero en celebrarlo, y viceversa. Ese apoyo incondicional es lo que diferencia una mudanza forzada de una aventura compartida. Y en cuanto al trabajo, creo que es importante mencionar que ambos debieron haber investigado a fondo el mercado laboral del nuevo país. No solo para Kerem, sino también para Ande. Quizás Ande ya tenía la oferta concreta, pero Kerem debió haber investigado qué tipo de empresas buscaban sus habilidades, cuáles eran los requisitos, cuánto tiempo podría tardar en encontrar un empleo. Esa planificación previa es fundamental para minimizar la incertidumbre y aumentar las posibilidades de éxito. Y pensar en las diferencias culturales. En Canadá las dinámicas de trabajo pueden ser diferentes a las de Turquía. Quizás la jerarquía es menos marcada, la comunicación más directa, o viceversa. Adaptarse a estas diferencias requiere paciencia, observación y una mente abierta. Lo mismo ocurre en la vida social. Nuevos amigos, nuevas conversaciones, nuevas perspectivas. En resumen, la historia de Kerem y Ande es un testimonio de la fuerza del amor, la ambición y la valentía. Es una historia de cómo las grandes decisiones, aunque aterradoras, pueden abrirnos las puertas a un futuro más rico y pleno. Nos demuestran que el mundo es vasto y está lleno de oportunidades, y que con la persona adecuada a tu lado, puedes conquistar cualquier frontera, tanto física como profesional. Han elegido nuevos países, no solo por un capricho sino por la necesidad de nutrir ambas facetas de sus vidas, el amor que los une y el trabajo que los realiza. Es una balanza delicada que han sabido equilibrar, y creo que eso es algo digno de admiración. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con esta inspiradora historia de Kerem y Ande. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí. Hemos recorrido juntos su decisión, los desafíos que probablemente enfrentaron y las recompensas que cosecharon al elegir nuevos países por amor y por trabajo. Es un recordatorio de que la vida está llena de posibilidades y que a veces, los mayores crecimientos se dan cuando nos atrevemos a dar un paso fuera de nuestra zona de confort, especialmente si tenemos a alguien a quien amar a nuestro lado. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué opinan de las decisiones que tomaron Kerem y Ande? ¿Se atreverían ustedes a hacer algo así? Dejen sus comentarios aquí abajo que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones y experiencias enriquecen mucho nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha sacado una sonrisa o les ha hecho reflexionar, les agradecería enormemente si pudieran regalarle un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda disfrutarlo o inspirarse con él. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden asterisco suscribirse a nuestro canal y activar la asterisco campanita. Así se enterarán de todos nuestros próximos vídeos. No se pierdan lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.